Gracias, hermano Gustavo. Bueno, agradecido al Señor por esta oportunidad nuevamente de poder verlos y poder compartir la palabra. Y bueno, ella y Mara nos leía este texto en la traducción lenguaje actual para aquellos que no están acostumbrados. Bueno, también hay que vayamos variando también en las versiones para que podamos tener esta riqueza en cuanto a esto. Pero bueno, como ahí decía nuestro hermano Gustavo, mi nombre es Guido, soy el encargado de la obra en Nos, enviado de la Iglesia del Bosque, así que espero también poder cumplir mi tarea, que es edificar sus vidas, que es poder guiar a la Iglesia en los caminos del Señor. Y relacionado con el tema que vamos a estar enseñando hoy, mencionar que nosotros estamos siempre viviendo en una sociedad que busca obtener cosas de la manera más fácil posible. El sueño de varios, por ejemplo, es trabajar poco y ganar mucho. Pero el Evangelio plantea algo a otro nivel. La idea de creer en Jesucristo como nuestro Señor, por quien trabajamos, por quien incluso sufrimos, por el hecho de que Él es completamente merecedor de eso. Tenemos a un Salvador digno y podemos confiar en Él. Tenemos a un Dios que hasta el día de hoy trabaja, a un Señor que tomó forma de siervo, que llevó todas nuestras cargas y a quien servimos. Y uno de los ejemplos más grandes que tenemos que para dar a conocer esto de ser una persona servidora es precisamente la persona que ejerce la labor de diácono. Pero no tanto por todo lo que el diácono hace o todo lo que la diaconisa hace, sino más bien por todo lo que esta persona es en su corazón, por todo lo que debe ser también. Yo no quiero hoy mostrar manos de hombres y mujeres que sirven, sino que más que eso, mostrar el corazón de aquellos que aman a su Dios de todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Así que vamos a ir a la primera carta que escribe Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Nos vamos a estar centrando en los primeros dos versículos, pero aún así vamos a leer todo esto, cómo debe ser el siervo de Cristo, el diácono. 1 Timoteo 3, versículo 8. Luego de esto vamos a orar. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amado Padre, te encomendamos ahora este momento de enseñanza para que seas tú guiando mis palabras, para que seas tú, Señor, hablando a los corazones de mis hermanos, para que podamos ser enseñados en este tema, Señor. Quizá no todos nos sintamos identificados ahora con la labor de un diácono, pero tu palabra, Padre, nos muestra lo hermoso que es esto, el servir a ti, Señor, y hacerlo con compromiso y hacerlo con el peso y la gloria, Padre, que involucra esto, que es para ti, que es para un Dios trascendente. Señor, queremos aprender sobre esto, así que pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que podamos aprender de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, y como les dije, nos vamos a estar centrando en los primeros dos versículos, el 8 y el 9. Y lo primero que tenemos que saber entonces es qué es un diácono. Y es un servidor cristiano dispuesto a ayudar a la iglesia en todo, para que se lleve a cabo el trabajo espiritual con los hermanos y también para que el ministerio pastoral de los pastores, de los ancianos, se pueda llevar a cabo también. La palabra diácono es una palabra griega, pero no es una traducción, sino que más bien es una transliteración. Si ustedes buscan el Nuevo Testamento en griego, por si lo tienen, digo yo, verán que se usa la palabra diáconos, que podría simplemente traducirse como sirviente, pero por alguna razón acá quedó como diácono, no se tradujo.
Y originalmente esta palabra se usaba para referirse a una persona que servía las mesas, y eso era todo. El asunto es que la palabra diácono, sin traducirse del griego, fue una extensión de ese sirviente. No solamente alguien que servía mesas, sino que también era un creyente maduro, dispuesto a realizar toda clase de servicios para la iglesia. No era, no era suficiente usar la palabra servidor o usar la palabra sirviente, no era suficiente. El diácono ejerce todo tipo de servicio, incluyendo también todo lo espiritual, que es la vida en la iglesia del Señor y la proclamación de su nombre. Ahora bien, la obra del diácono es la de servicio, pero también la obra de cada cristiano debe ser la del servicio espiritual, todo creyente. Entonces sabemos primeramente que todos y cada uno de aquellos que creen en el Señor son llamados también a servir, pero no todos somos diáconos. Si avanzamos en la historia, vemos que la iglesia fue desarrollándose dentro de los planes de Dios y se identificaron los dones espirituales, que es la forma en que el Espíritu Santo capacita a los creyentes para que puedan edificar a la iglesia. En la carta de Romanos, en el capítulo 12, en el de los versículos 6 al 8, aparece ahí la lista de dones. Y se incluye también ahí el don de servicio, que tomado del griego también se podría traducir como el don de diaconía. Y aquellos que tienen ese don son personas que el Espíritu Santo prepara para el servicio. Entonces, ahora de nuevo, todos los creyentes son llamados a servir, todos, pero hay algunos que son llamados por el Espíritu Santo que tienen este don para servir dentro de la iglesia para la edificación de la iglesia. Pero no todos son diáconos. Tampoco, no todos los que tienen el don de servicio son precisamente diáconos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un diácono y un hermano que sirve con dedicación a la iglesia? El compromiso ante los hermanos, el reconocimiento también de parte de la iglesia, el llamado del Señor a hacer esto, la bendición de la iglesia para hacer esta labor. Si vemos el contexto histórico, en 1 Timoteo, la iglesia había crecido y se había desarrollado hasta el punto de que había necesidad de servidores oficiales, servidores comprometidos. Y los diáconos entonces son creyentes que lideran a la iglesia a través del servicio que prestan. De hecho, si ustedes ven la lista de requisitos de los ancianos, que aparece justo antes, en el capítulo 3 del 1 al 7, se ve que ellos eran personas que debían gobernar bien su casa, porque si no sabían gobernar su propia casa, ¿cómo cuidarían de la iglesia de Dios? Y esto es dando a entender que los ancianos o pastores tenían una responsabilidad importante y principal en el liderazgo de la iglesia. Entonces vemos los requisitos de los diáconos y vemos que también se exige que también gobiernen bien sus casas. Y los requisitos de los ancianos son semejantes, salvo el tema de que a los diáconos no se les exige el ser apto para enseñar públicamente, para estar predicando, aunque obviamente pueden hacerlo, y es una bendición tremenda cuando lo hacen, pero aún así ellos debían ser ejemplos de la vida cristiana, al igual que los ancianos. Lo planteo de esta forma, para que se entienda. Si algún creyente anhela convertirse en un creyente capaz de pastorear a otros, de cuidar de la iglesia, entonces debía seguir el ejemplo de los ancianos. Pero si algún creyente anhelaba convertirse en un creyente dispuesto a servir en toda buena obra, entonces debía seguir el ejemplo de los diáconos. Diáconos que siguieran, por supuesto, los parámetros bíblicos. En ese sentido, los diáconos son líderes, porque modelan la forma en la que se tiene que servir al Señor, considerando que todo servicio tiene que ser primeramente para el Señor, para la gloria de Dios. Entonces los diáconos o también las diaconisas
Son hombres o mujeres dispuestos a toda buena obra, siendo reconocidos por la Iglesia como modelos de integridad, modelos de servicio espiritual, son personas, siervos dignos de ser imitados. Y en este caso no basta con ser personas dignas de ser imitados por lo que hacen, por sus manos, con todo lo que hacen ahí, sino también por todo lo que son. Por eso, en esta lista de requisitos no se describen las tareas que tiene que hacer un diácono. Uno diría, claro, mucho más fácil es decir, el diácono tiene que hacer estas cosas, ordenar acá, ayudar acá, financiar acá, no sé, lo que sea, no dice eso, sino que describe su carácter, dando a entender que si ellos tienen este carácter y también tienen el don del Espíritu Santo de servicio, entonces evidentemente usarán ese carácter para servir y para ser ejemplo de otros. Y esto involucra también el servir a los ancianos, servir a toda la iglesia, el servir a todos, al igual que como Jesucristo lo dijo. Y era lo que retrataba también la lectura que leía Aymara. No vino Jesucristo a ser servido, sino que vino para servir, que es precisamente la misma palabra que se usa para diácono. Entonces, el ministerio de Jesús se podría resumir como el de ejercer la labor de un diácono. Porque Jesucristo está diciendo eso, vino a, como podríamos traducirlo así, diaconear, a servir. Por tanto, todo el que quiera ser un imitador de Jesucristo también debe ser un servidor dispuesto a toda buena obra, a fin de que la iglesia de Dios sea edificada y el nombre de nuestro Señor Jesucristo también sea proclamado. Nuevamente aclaro, uno no tiene que ser un diácono para poder servir. Eso es lo que tiene que hacer cada creyente. Todos, de la misma manera, tenemos que servir. Y de la misma manera, uno no tiene que ser anciano para guiar a otros hermanos en lo espiritual. Y asimismo también los diáconos, las diaconisas tienen un compromiso como grupo delante de toda la iglesia para servir, para ser ejemplos, para ser responsables en esto y también para ser los representantes del servicio que la iglesia está teniendo. Pero si queremos saber cómo está siendo guiada la iglesia, entonces aquí nos tenemos que observar a los ancianos. Pero si queremos saber cómo está sirviendo la iglesia, entonces debemos observar a los diáconos. Y el texto por excelencia, para enseñar esto, para evaluar a los diáconos y para saber quiénes son los que pueden ser diáconos, es precisamente este, 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Se usa mucho el texto de Hechos 6, donde se nombra 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes pudieran encargar una labor sumamente específica. Pero la verdad es que si bien el tener buen testimonio, el ser lleno del Espíritu, el ser lleno de sabiduría, debe ser considerado como un requisito para todo creyente que anhela que aspira a ser diácono, y así también como la labor de ayudar a las viudas de la congregación en su sostenimiento, es una labor que tienen que hacer los diáconos. No son estas personas en Hechos 6, estos 7 varones, no son nombrados explícitamente como diáconos. Y en todo el libro de Hechos no se menciona mucho de los diáconos. Puede que estos 7 sí, claro, lo hayan sido, pero no es seguro. Lo que sí es seguro es que ya para los tiempos de 1 Timoteo la iglesia se había desarrollado de tal forma que era necesario que existieran estos diáconos, y es precisamente lo que pasa ahí en la iglesia en Éfeso, donde precisamente estaba pastoreando Timoteo, a quien Pablo escribe esta carta. Y esto también se fue dando dentro de un contexto griego en el que el servicio a los necesitados era algo común y que se hacía de muchas maneras, sobre todo en las comunidades no religiosas, no cristianas, y también en las comunidades judías, que tampoco eran cristianas, pero que tenían, por ejemplo, el hábito de la limosna incorporado en su ADN. Entonces los cristianos como seguidores de Cristo tampoco podrían quedarse atrás, siendo que el mundo cristiano siempre los está observando, nos está observando, y cómo de la misma manera
que los ancianos de la iglesia no debían pastorear, no debían descuidar su labor pastoral, entonces los diáconos surgían ahí como un elemento esencial en esta parte de la iglesia, sobre todo en esta etapa de su desarrollo. Y actualmente se habla de los diáconos como aquellos que están ahí en labores de reparación del edificio, administran las finanzas, se preocupan de ver las necesidades materiales de los hermanos, y eso es un servicio necesario, es bueno y tiene que ser hecho todo para la gloria de Dios. Pero eso no se debe separar del hecho de que los diáconos tienen que ser ejemplos a la iglesia del servicio que Cristo vino a dar por amor a su pueblo. Entonces, sabiendo esto, veamos este ejemplo. Si queremos ser personas que sirvan a nuestro Señor, tenemos que seguir también este ejemplo de los diáconos, ser personas así. Por eso es tan importante. Los diáconos asimismo deben ser. ¿Y qué significa esto de asimismo? La palabra asimismo da a entender que de la misma manera que para un anciano es necesario que haya ciertos requisitos, que es lo que leíamos en el 3.1, también es necesario que haya requisitos para los ancianos. Por ejemplo, ahí en el 3.1 dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y comienza con la serie de requisitos, que lo vimos en las semanas anteriores. Es como si el texto, ahora, cuando dicen los diáconos a sí mismo, es como si el texto estuviera diciendo, si alguno anhela diaconado, buena obra desea, pero es necesario que el diácono sea, y ahí comienza a describirnos cómo tiene que ser. Cuando dice deben ser, podría estar dando a entender que había cierto desorden en la elección de los diáconos, o que Pablo incluso quería prevenir algo que ya había pasado con los ancianos, que es que eligieran a personas que en verdad no tenían que estar ahí. Entonces, si un hermano anhela ser diácono, ser un servidor oficial dentro de la iglesia, es necesario que sea honesto. Y honesto nos muestra, claro, una persona que no miente, que siempre lleva la verdad, que se da a respetar por eso, y los hermanos pueden confiar en él. Lo primero que necesitamos saber cuando queremos depositar nuestra confianza en alguien es si esa persona es honesta y que otras personas ojalá puedan también dar fe de esa honestidad. Y eso es lo que involucra toda esta palabra. También se podría dar a entender como alguien honorable, una persona de dignidad que da y que recibe respeto. Pero lamentablemente vivimos en un mundo en el que la honestidad es algo cada vez más escaso. Y es ahí donde los cristianos tenemos que destacar, hermanos, seamos honestos, vayamos siempre con la verdad. Y esto implica que no andemos por ahí siendo desleales, pero también que llevemos la verdad. Veo un ejemplo de persona honesta en los apóstoles Pedro y Juan cuando decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Una persona honesta es aquella que reconoce a Jesús como Señor, como Salvador, pero que también vive honestamente, sinceramente, sirviendo a Jesús como Señor. Seamos honestos. Si creemos que Cristo es el Señor de nuestras vidas, vivamos para Cristo. Adoremos en espíritu y en verdad. El texto sigue diciendo, honesto sin doblez. Literalmente, si lo tomáramos del idioma original, ese sin doblez está diciendo doble lengua. Aquel que dice que hará una cosa, pero que luego hace otra. Aquel que dice que te será fiel, pero a tus espaldas te es infiel. El diácono no debe ser una persona de doble palabra. Ningún cristiano debe serlo. Jesús le decía a los fariseos, ahí en Mateo 23-27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas, le decía, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermanos, analicemos cada cosa que estamos prometiendo, cada palabra que salga de nuestras bocas, para no caer en la hipocresía de la doble lengua. Analicemos cada canción que estamos cantando. No sea que cantemos, por ejemplo, Señor, envíame a mí,
siendo que en verdad no estamos dispuestos a llevar el nombre de Cristo ni siquiera a la esquina. No digamos que iremos a predicar a todo el mundo si no estamos dispuestos ni a ir a predicar ni siquiera a nuestras familias. Pero el Señor ahora nos está llamando a ir a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Nos quedaremos callados? ¿Nos quedaremos cobardemente en silencio para no mentir y para no caer en hipocresía? No, esa no es la respuesta. No, la palabra de Dios dice en Hebreos 12, miren, vayamos a Hebreos 12, para que sepamos qué tenemos que hacer en esto. ¿Nos vamos a quedar callados para no ser hipócritas? Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a ser hipócritas, no seremos de doble lengua, sino que vamos a ir a nuestro Señor Jesucristo, confesaremos nuestras flaquezas, nuestras caídas, nuestros pecados, todo lo que nos aleja de una vida de sincero, de una vida de honesto servicio a nuestro Dios. Y si vemos el texto nuevamente, las cosas se van conectando. Les pregunto, ¿acaso una adicción al trago, por ejemplo, o a cualquier vicio te va a ayudar a servir o es algo que debes quitarte de encima? El versículo 8 dice, honesto, sin doblez, no dados a mucho vino. En aquel entonces, quizás todos los vicios existentes se resumían en el consumo de vino. Pero si Pablo hubiera escrito esto ahora, en el año 2021, sin duda yo creo que la lista sería mucho más larga, o simplemente Pablo hubiera dicho, no dados a cualquier vicio que pueda alterar tu comportamiento para el lado que sea. Y creo que esto puede relacionarse con bebidas alcohólicas, con narcóticos, estimulantes, alucinógenos, etcétera, muchas cosas. Cualquier adicción que es capaz de afectar nuestras capacidades físicas, nuestras capacidades cognitivas, así como también nuestro humor, y lo más importante, cualquier adicción que es capaz de afectar nuestra entrega a Cristo, debe ser quitada. Y acá entra la discusión sobre el consumo moderado. Por ejemplo, los ancianos, dice la Biblia, no deben ser dados a mucho vino. Eh, no, la Biblia dice no deben ser dados al vino, pero los diáconos dicen que no tienen que ser dados a mucho vino. Entonces algunos podrían decir, quizá en tono de broma, que los diáconos tienen derecho a tomar más vino que los ancianos. La pregunta es, ¿qué determina ser dado al vino? ¿Y qué determina que sea mucho vino? Y la respuesta es ambigua. Al final no hay ninguna diferencia cuando dice dado a mucho vino, cuando dice dado al vino, no hay ninguna diferencia. La Biblia presenta a la persona dada al vino, la Biblia, como aquella que no tiene buen juicio, una persona que por estar borracha no se puede confiar en ella. Y el Espíritu Santo no es el que domina su vida, sino que es precisamente este vicio. La ley, por otro lado, establece un parámetro. La ley nacional estoy hablando, establece un parámetro en cuanto al grado de alcohol en la sangre para determinar si una persona está borracha. Por otro lado, la cultura chilena, todos los chilenos en general, también son capaces de determinar, somos capaces de determinar el parámetro de una persona que es dada al trigo, al trago, digo, me confundí, pero también, y muchas otras naciones también, de todas partes también tienen su parámetro para determinar cuando una persona es dada al trago. Y también debemos considerar lo que opina la iglesia, por supuesto, la iglesia en la que estamos, con respecto al consumo de cualquier trago. Podríamos decir, la persona puede beber, puede beber alcohol, claro, pero su consumo no debe ser mayor del que pueda afectar a un hermano más débil en la fe.
Pero creo que también debemos considerar que en aquellos tiempos del Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo ahora, el vino era una mezcla de agua y vino. Y era una cosa mucho más diluida que lo que es ahora. Entonces la posibilidad de emborracharse era mucho menor también, por ejemplo, con un vaso o con 3 vasos de vino o 3 copas. Lo que en los tiempos actuales podríamos llamar un consumo moderado, quizás en los tiempos de Timoteo y Pablo, era algo tóxico. Y algunos opinan que si Pablo hubiera escrito esta carta en la actualidad, él hubiera dicho nada de vino. Pero la verdad es que no considero, al menos yo, no considero que la Biblia prohíba el consumo de vino, para nada. De hecho, cuando celebramos la cena del Señor y recordamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por nuestros pecados, lo que estamos bebiendo es precisamente vino. Pero sí es algo que tenemos que evaluar nuestro consumo y debemos también controlar. Por ejemplo, pregúntense lo siguiente: ¿qué tipo de trago están bebiendo? ¿Cuánto están consumiendo? ¿A qué tipo de industria se están beneficiando con esto? ¿Realmente lo necesitas? ¿Estás seguro de que no te estorba en tu vida y en tu vida cristiana? Les pregunto, ¿no le estás dando un mal ejemplo a ninguna otra persona con tu hábito? Considera también que la iglesia se conforma de pecadores, pecadores arrepentidos, de los cuales algunos pueden o podemos haber sido borrachos en nuestro pasado. Y el consumo tuyo de alcohol puede tentar o puede hacer caer también a otro hermano más débil en la fe, quizás más nuevo, que está empezando en esto. Y eso es un principio bíblico, que si alguna cosa que consumo le es ocasión de caer a un hermano, entonces no lo consumiré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y eso es Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 13. Primera de Corintios 8, 13 dice esto. Proverbios 21 dice que el vino es escarnecedor, que la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Cuando dice sidra se refiere como a licor en general. En Levítico 19, ahora en un contexto de los sacerdotes levíticos, los sacerdotes del pueblo de Israel, el Señor dice a los sacerdotes, ya, ojo acá, tú y tus hijos contigo no beberéis vino, ni sidra o licor, en este caso, cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y noten que a nosotros ahora, que no somos judíos, no somos sacerdotes tampoco, eh, esto no aplica. Pero noten lo que dicen los versículos 10 y 11, ahí en Levítico 10. Miren, vamos a Levítico, vamos a Levítico, capítulo 10, versículo 10. Para poder discernir entre lo santo, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Acaso nosotros no tenemos el deber de enseñar a los demás la palabra de Dios? ¿Qué papel cumple el trago? ¿Qué papel cumple el vino o cualquier droga en eso? Ninguna. Mi opinión es que al menos los líderes de la iglesia, no debiésemos dar la más mínima cabida a algo como esto. Algo que ha ocasionado tantos accidentes, tantas muertes, tantas familias destruidas. Creo que al menos el liderazgo de la iglesia debiese dar el ejemplo y no consumir absolutamente nada de esto. Pero esa es mi opinión, con estos argumentos bíblicos también. Pero ustedes tienen ahora el deber de juzgar, ustedes evalúan, juzgan si esto está bien o no. El texto sigue diciendo, sigue hablando del carácter del diácono y dice que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Y esto también se relaciona con lo primero. Los diáconos deben ser honestos, sin doble palabra, sin doblez, en todo aspecto.
el texto menciona el caso quizás de diáconos que tuvieran que administrar las finanzas de la iglesia y se podrían ver tentados ahí a sacar el dinero que la gente, que los hermanos amorosamente damos para la obra. Por supuesto, no debemos ser ladrones en ningún nivel, en ninguna escala. Todo lo debemos hacer con honestidad. Yo les pregunto, ¿cuántas iglesias se han dividido porque algún hermanito se roba la plata? ¿Cuánto se ha manchado el testimonio de la iglesia ante el mundo porque algún hermano, sea el pastor, diácono, tesorero, lo que sea, se va con el dinero que era para otras causas? Sin duda en estos tiempos esto afecta, esto mancha. Y eso es uno de los grandes obstáculos para que los hermanos también quieran ofrendar para la iglesia. Muchas personas no quieren ofrendar porque tienen dudas, desconfianza. Obvio, obvio, sí, la imagen de la iglesia ante los noticieros, ante las redes sociales, siempre ha estado llena de noticias, de notas de iglesias abusadoras y de ladrones disfrazados de pastores. Hermanos, la iglesia nunca ha sido y ha sido diseñada nunca para hacer dinero, jamás, sino que para lo opuesto, para ayudar al desvalido, al pobre, al huérfano, a la viuda, a cualquiera que lo necesite. Si bien el obrero, en este caso hablando del pastor, es digno de su salario, es digno de recibir un sueldo digno, tampoco puede abusar de ello, para nada. Quizás si la iglesia crece, porque ahora no, pero si en un futuro la iglesia crece, tendremos pastores con un sueldo y diáconos también que reciban. No lo sé, no lo sé, pero no podemos olvidarnos de lo importante. Estamos hablando de los diáconos ahora, y eso es servidores. El tema es servir, no hacer ganancia, no ser servido. Estamos acá como siervos de Cristo, cada uno con sus diversos dones, cada uno con sus talentos que el Señor les ha dado, cada uno con sus anhelos, con los ministerios a los que el Señor los ha llamado, pero estamos para servir al prójimo. De eso no podemos olvidarnos. Los diáconos no pueden olvidarse jamás de esto. Quizás el tema de la ganancia deshonesta no nos aplica mucho porque no estamos manejando grandes cantidades de dinero, salvo Freddy ahí que ve las ofrendas para la misionera Rosemary, pero sí tenemos que recordar que no estamos acá para generar ningún tipo de ganancia, ni de fama, ni de ser testigos en algo. Todos somos siervos de un Señor soberano. Claro, el obrero es digno de su salario y es bueno que reciba algo, pero no debemos olvidarnos también de que todos somos siervos de un Señor soberano, al que debemos adorar, al que debemos servir y cuya palabra debemos obedecer y guardar en obediencia. Todo siervo de Cristo. Y con más razón también los diáconos, las diaconisas de la iglesia deben guardar la palabra de Dios con suma obediencia. Pero lo elemental para eso, para guardar la palabra, lo infaltable y el primer paso es conocer de qué se trata la palabra, entender de qué se trata la palabra. ¿Cómo vamos a obedecer la palabra si no entendemos de qué se trata? Y Pablo lo resume con las siguientes palabras en el versículo 9, ahí en 1 Timoteo 3, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y si vamos a los versículos que vienen después de este párrafo, ahí en 1 Timoteo 3, si vamos a los versículos que vienen después, llegamos al versículo 14, 1 Timoteo 3, 14, y que dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Nota esto, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y comienza a describir este misterio. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Bueno, estos versículos los estaremos viendo con mucha más detención en las próximas semanas, por supuesto en la medida que el Señor lo permita. Pero hasta acá, mencionar esto, no podemos separar el servicio que estamos dando a la iglesia de la verdad del Evangelio de salvación. Todo servicio entregado debe ser una pequeña demostración de todo lo que Cristo hizo en la cruz. No estamos sirviendo simplemente a los hermanos que se lo merecen. Servimos a todos, a sabios y a no sabios, a jóvenes y a ancianos, a chilenos y a extranjeros, a pobres y a ricos, porque nuestro Señor vino a darse enteramente, completamente, por toda clase de pecadores, entre los cuales estábamos nosotros. La gran verdad de este misterio, que ahora ya ha sido revelado, es que en Cristo y en la iglesia todas las personas encuentran un solo Salvador, un único Dios, un solo mediador, un gran Salvador que es Jesucristo. La palabra misterio en la Biblia significa algo que en su momento no había sido revelado, pero que ahora se reveló, se manifestó a todos. Era un misterio esto para Moisés, era un misterio para David, no era entendido por Isaías ni por Daniel. Y para todos los del Antiguo Testamento no era entendido todavía que Cristo conformaría un grupo de creyentes en los que ya no importaría quién fuera judío y quién no lo fuera. No importaría quién fuera mujer y quién fuera hombre. Todos están en la misma posición de dignidad delante de Dios. Y ese grupo se llama iglesia. Todos aquellos que han creído en el nombre de Jesucristo para salvación y que lo han reconocido como el Señor de sus vidas, ellos son la iglesia. Eso en el Antiguo Testamento no estaba claro, no había sido revelado, era un misterio, pero todo eso ahora ya ha sido revelado, ya lo podemos entender, lo tenemos acá. Y esa iglesia que conformamos debe servir de todo corazón al Señor, al obispo de nuestras almas, que es Jesucristo. Y todas las verdades se ordenan y calzan perfectamente en la gran verdad del Evangelio, aquello por lo que nos movemos y por lo que somos, el Evangelio de Jesucristo que está dando su vida por la iglesia que ama. Eso es lo que debemos atesorar, debemos guardarlo como lo más valioso en nuestras vidas y no como algo que no queramos dar a conocer a nadie, lo guardamos ahí, no, sino como el más bello regalo que nos han hecho y que queremos que todo el mundo lo observe, que lo miren, que todas las naciones, todas las etnias del mundo con diferentes idiomas, razas, todos lo puedan conocer. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida por mí, por todos los pecadores, y así hacerme y hacerlos a ustedes de una vez por todas sus hijos. Y, y, y hacerlo por amor. Debemos ser una iglesia que ame también, que viva en el amor a nuestro Señor, haciendo lo que Él nos dice, pero lo hacemos porque sabemos que es bueno y sabemos que es agradable delante de Dios, pero sirvamos, hermanos, honestamente, como el diácono, este modelo que tenemos acá, este ejemplo que tenemos que seguir, todos los que servimos, más aún los que se comprometen como diáconos. Sirvamos honestamente, con un corazón sincero y sin dar vuelta atrás. Sirvamos sin hipocresía, sin doblez, no diciendo que lo daremos todo y luego acobardándonos. Sirvamos despojándonos de todo lo que nos impide hacerlo con todas nuestras fuerzas, como lo podría ser el vino o cualquier cosa que podría hacernos caer a nosotros o hacer caer a otro hermano. Sirvamos no para obtener algo a cambio, sino que honestamente dando todo lo que tenemos, sirviendo con todo. Y cuando nos toque recibir algo, recibir también con un corazón humilde, con un corazón agradecido. Pero sirvamos sabiendo en qué consiste nuestra fe y haciéndolo, por supuesto, con limpia conciencia. No es suficiente simplemente creer la verdad. Hasta los demonios creen en Jesús.
También debemos vivir nosotros esto, no solamente creerlo, sino que también vivirlo, el Evangelio. Mientras más conozcamos del Evangelio y toda la palabra de Dios, más fuerte será el llamado de Dios a nuestras vidas a servir, y más fuerte será la voz de Dios que nos llame la atención cuando estemos cayendo, cuando nos estemos desviando, y nos va a conducir a arrepentirnos por todo lo malo que hemos sido, todo lo malo que hemos hecho. Pero también, mientras más conozcamos este misterio de la fe, que es Cristo finalmente, el evangelio de salvación para todos los creyentes que se unen en la iglesia de todo el mundo, mientras más lo conozcamos y más limpia esté nuestra conciencia de que estamos sirviendo a ese Dios que conocemos, mayor será nuestra seguridad, mayor será nuestra paz y mayor será nuestro gozo. Hermanos, oremos ahora, oremos para que conozcamos más de este evangelio precioso que tenemos acá. Y conozcamos también más del Señor al que servimos y al que aspiramos a servir cada día mejor. Y también para que le podamos obedecer, para que podamos servir honestamente, con toda sinceridad, despojémonos de todo lo que nos puede hacer caer y con toda la humildad del siervo que debemos tener, con toda esa humildad también, para que entremos a este gozo del Señor, al cual Jesucristo nos llama, al cual tenemos entrada por la sangre de aquel que siendo Dios se hizo semejante a un siervo y pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Hermanos, oremos por eso. Amado Padre, gracias porque tú nos muestras este modelo de siervo que tenemos acá en la palabra, que es el ejemplo que todo creyente debe aspirar a ser, todo creyente que anhela servirte, todo creyente que ama servirte, debe seguir, Señor. Tu palabra es sabia, tu palabra es buena, Señor, tu palabra es verdadera. Y gracias, Señor, porque nos enseña y nos muestra ahora lo que tú eres. Señor, te pido por cada uno de los que está acá presentes, por cada uno, Señor, para que tú puedas transformar su corazón, a fin de que pueda ser un corazón de siervo, así como lo fue el de Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, así como lo fue, Padre Santo, el de nuestro Salvador, el más grande, el Dios más glorioso, que dio su vida por el más grande de todos los pecadores, Señor, por todos nosotros los pecadores, para ahora llevarnos ante ti y para poder gozarnos en ti, Señor, en el perdón, en la alegría de poder disfrutar de tu presencia, de tu compañía, de poder llamarte Padre. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.